Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, espiritualidad y brujería. Hoy me gustaría que habláramos acerca de algunos mitos que se han construido alrededor de la mediumnidad, de la comunicación con los espíritus guías y en general con cualquier tipo de espíritu. Así que lo que vamos a hablar hoy quizás aplique no solamente al espiritismo cruzado, sino que también aplicaría a diversos procesos mediúmnicos de la magia occidental. Mi nombre es Aramis Libú y pueden encontrarme en las redes sociales de Vía Estelare, una corriente iniciática y mistérica de Gnosis Bruja que abrió sus puertas en 2012 y que brinda también un espacio de estudio exotérico de la ars mágica para los buscadores de las ciencias ocultas. También podrán encontrarme en TikTok hablando sobre corrientes afro. Voy a dejarlas en la descripción del episodio, sea en Spotify o en YouTube, toda la información necesaria para que podamos encontrarnos fuera del podcast. Envíenme también sus preguntitas, sus ideas, sus comentarios, que me encanta leerlos y escucharlos y poder solventar, vehiculizar algunas de las dudas que vienen trayendo. Como les dije en el primer episodio, soy brujo tradicional, soy cofundador de Vía, también soy espiritista cruzado y a lo largo de mis años me he dedicado a practicar diversas corrientes espirituales, tanto occidentales como afroamericanas, y me he desempeñado, y en la mayoría de los casos lo sigo haciendo, como tarotista, medium, astrólogo predictivo y ejecutor de diversos ritos privados y públicos. Además de eso, soy licenciado en letras, estudiante de medicina y obviamente facilitador de talleres sobre todos estos temas y muchos otros más de los que estamos hablando y vamos a seguir hablando en este maravilloso podcast. Así que arranquemos un poco trabajando brevemente la noción de mediumnidad, ¿no? La mediumnidad termina siendo cualquier manifestación de la capacidad del ser humano para generar un medio de comunicación con el otro lado, con el otro mundo. Es fundamental acá tener en cuenta que las prácticas mediúmnicas son básicamente transculturales, están en todas las culturas. Y son tan antiguas como la vida y la muerte mismas. Muchas veces las personas se confunden o no terminan por racionalizar la diferenciación entre espiritista y medium. Y de hecho, en la mayoría de las publicaciones, fuera del contexto espírita, ¿verdad? En algunos textos de ciencia ficción, de fantasía, de suspenso, en las diferentes manifestaciones cinematográficas se ha utilizado la palabra medium como espiritista y espiritista como medium. Y lo cierto es que el espiritismo utiliza, tiene como herramienta de su desarrollo y de su rectitud moral la comunicación con los buenos espíritus. Es decir, construye una mediumnidad edificante, concepto que ya hemos trabajado en otros episodios. Pero la capacidad en sí misma de poder comunicarse con el otro lado es una capacidad un poco más antigua. Recordemos que el espiritismo se funda a partir de todo el trabajo realizado por el gran codificador, por Kardec, a mediados de 1800. Y sin embargo, mediums hubo mucho antes que Kardec. Ya podemos encontrar manifestaciones mediúmnicas entre los griegos, entre los romanos, entre los egipcios, obviamente, entre múltiples manifestaciones africanas. Y eso es porque en realidad somos un ser espiritual, una multiplicidad de cuerpos que se conecta al plano físico. Pero en realidad somos constantemente en una multiplicidad de planos. Estuve escribiendo hace unos días y reflexionando, y siempre traigo a colación esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está el alma cuando vivimos?
Porque cuando vivimos se dice que el alma está dentro del cuerpo, pero si yo abro el cuerpo no lo encuentro. Entonces el alma no está en el cuerpo físico. Está conectada de alguna manera al cuerpo físico. Siendo seres espirituales, en un cuerpo material, de todas maneras, el cuerpo no deja de ser un vehículo espiritual, por lo tanto es espiritual en sí mismo, por eso el cuerpo también es sagrado, y por eso podemos tener percepciones del espíritu a partir del cuerpo, siendo entonces un alma conectándose a un cuerpo, o una serie de cuerpos conectándose entre sí, es normal que cada cuerpo tenga algún tipo de sensibilidad, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo físico tiene una sensibilidad particular, también nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones. La multiplicidad de cuerpos sutiles, vamos a llamarlas así, que nos constituyen, tienen una sensibilidad propia, que muy curiosamente y por medio de redes un poco complejas, que incluso no sabemos y no sé si alguna vez vamos a saber, termina por afectar al cuerpo físico. La mediumnidad es la capacidad de sensibilizarnos para poder recibir, recepcionar un cierto paquete de información, sea por medios oníricos o bien por medios sensitivos o bien por intuición pura o por procesos un poco más complejos como pueden ser la incorporación, el trance mediúmnico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo, en algún punto, es medium. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, somos espíritu. Por lo tanto, nuestro espíritu tiene una sensibilidad particular, pero hay que descubrir, por medio de laboratorios, de técnicas, de estudio, de exposición a la sensibilización, esto lo hacemos en mis talleres y también mucho más pormenorizadamente no sé si existe esa palabra, pero no importa, en nuestra casa espírita. Es decir, no todas las almas sienten igual, no todas las personas sienten igual cuando, por ejemplo, se les pasa una pluma por el rostro. De la misma manera, no todas las almas reciben y son capaces de hacer ese puente de la misma manera. Hay personas cuyo aparato mediúmnico se basa más bien en la recepción de palabras. Serán buenos escribientes, serán buenos parlantes. Otros por medio de la imagen. Entonces quizás se les da muy bien dibujar o soñar. Hay gente que es capaz de oír al otro mundo. Entonces, hay una cantidad tremenda de manifestaciones mediúmnicas, tantas como formas de sentir hay, como formas de expresar hay. Incluso en mis talleres suelo hacer una división clara entre clasificaciones de la mediumnidad a partir de la herramienta o del aparato sensorial que se utiliza. Por ejemplo, el cuerpo, el aparato tegumentario, la piel, la vista, la segunda vista, que es la imaginación. Bueno, a veces la segunda vista también es la vista física, ¿sí? La vista física espiritualmente. En cualquier caso, el ojo físico o el ojo de la mente, eh, las impregnaciones corporales que dan frío, calor, temblores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la clasificación que nos da una funcionalidad de esa mediumnidad. Por ejemplo, Kardec tipifica en el libro de los mediums una mediumnidad profética. Es una palabra un poco fuerte, pero es aquella que es capaz de dar cuenta de lo que va a suceder. Ciertos espíritus que saben del futuro. No todos los espíritus saben del futuro, pero muchos espíritus saben cómo revelar por medio del análisis de la causa y del efecto ciertas cosas que al ojo humano, que a la mente humana, bueno, se le pierden. O por ejemplo, perdón, la mediunidad sanadora, capaz de dar pase, de transfundir esta energía universal conocida como fluido espiritual, para que la persona pueda empezar a mejorar alguna dolencia psíquica, física o moral. La mediumnidad, entonces, es una manifestación
de la propia, o sea, de la propia esencia, del propio espíritu, del alma misma del ser humano. Como venimos del mundo espiritual, tenemos una sensibilidad espiritual. Lo que pasa es que a la naturaleza particular del espíritu hay que sumarle la naturaleza particular del cuerpo. Y hay muchísimas formas de cuerpo, muchísimas habilidades corporales, muchísimas cosas que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Incluso hay mediums, ya incluso tipificados por Kardec, como mediums musicales, que son capaces de producir determinado tipo de obras o de... Sí, incluso ni siquiera músicos. Hay mediums escribientes que terminan haciendo poesía. Bueno, son artistas mediúmnicos. Una particular manifestación de la comunicación con el otro lado. Como se habrán dado cuenta, la mediumnidad abarca una serie de fenómenos muy variopintos, bastante distantes entre sí, por lo que hay que tener mucha atención a la hora de hablar de la mediumnidad, para no caer en falacias, para no caer en clichés, para no caer en lugares eh, que no nos son útiles. Eh, la, la mediumnidad, en algún punto, está ahí, dice el espiritismo, para darnos a entender que hay prueba de que somos espíritu. La mediumnidad nos viene a enseñar que somos más que un cuerpo. Pero es muy curioso porque para que la mediumnidad se manifieste, el cuerpo debe estar también bien entrenado. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. ¿Ven? El entrenamiento del medium involucra una estructuración holística para la práctica de la mediumnidad. Sobre todo si es una mediumnidad espiritista y una mediumnidad edificante. Entonces, ¿cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son esas cosas que se nos aparecen, que se nos cuentan, que muchas veces las creemos y que está bueno desmentirlas? Sobre todo para poder conectar un poco más sinceramente con nuestra mediumnidad. Algo que tiene que ser desmentido con, con insistencia y que es algo que eh, viene desde tiempos antiquísimos, es que la mediumnidad no es un entretenimiento. La mediumnidad no es una manera de divertir, eh, no es una manera de socializar, por lo menos no en la manera en que lo presentan. Muchas veces en la tele o donde sea podemos encontrar que las reuniones espíritas eran puntos sociales, eventos culturales. Eso, si bien en un comienzo es verdad, era verdad, las mediums, las videntes, eran contratadas como actividades, como exhibiciones para el salón, para la reunión de té incluso, o para la cena. Dentro del contexto de la espiritualidad, evidentemente no es un entretenimiento. No sirve la mediunidad para trabajar cosas vanas, cosas poco, poco útiles para nuestro desarrollo espiritual. Por eso mucha gente me dice, voy a desarrollar mi mediunidad. Y yo pregunto, ¿para qué? Porque quiero, porque puedo, no es suficiente. Porque me interesa, no es suficiente. La búsqueda del desarrollo de la mediunidad real tiene que trascender el entretenimiento y la curiosidad. Tiene que ponerse al servicio, por lo menos tal y como yo lo interpreto, tal y como yo lo propongo. Perdón, casi me como el micrófono. La mediumnidad no es otra cosa que el uso de mi capacidad para hablar con el otro lado para la construcción de un autoconocimiento más grande. En este contexto, la mediumnidad tampoco es una adivinación constante. Los mediums no estamos constantemente leyendo a la gente. Si vos creías que de repente abrir la mediumnidad, si es que eso existe,
desarrollarla de alguna manera, concientizarte sobre ella, es en realidad manifestar constantemente una capacidad de predecir el futuro. Eso es incorrecto. Muchos mediums que conozco son incapaces de predecir el futuro, de hecho. Así que no, la mediumnidad no tiene que ver con adivinar constantemente ni con percibir constantemente. Es común, es cierto, que al comienzo el medium que es crisíaco no tiene la capacidad a veces de regular lo que ve, lo que siente. No puede, de vuelta, muy entre comillas, cerrarse. Pero eso hay técnicas, eso se estudia, ¿sí? Eso es de alguna manera una patología mediúmnica, un error mediúmnico. Estar constantemente enchufado. Sobre todo porque se vuelve complejo para la vida cotidiana y para el desarrollo de nuestra misión en la Tierra. No hay que olvidarnos que somos seres encarnados que necesitamos también trabajar la Tierra. ¿Sí? Obviamente que si estás acá sabes que la mediunidad no es oscura, no tiene que ver con una práctica satánica, no tiene que ver con nada de eso, ¿verdad? Eso desde ya. La mediunidad como esencia del alma no tiene nada que ver con una fuerza maligna. Obviamente tampoco todos los mediums son iguales. Y no todos los mediums somos iguales y tampoco todos los espíritus son iguales. Entonces los seres hablan según el lenguaje que pueden y según el lenguaje que nosotros podamos entender. Nosotros nos encontramos en el camino, ¿no? Esa famosa teoría de la tercera entidad. Esa entidad que se crea cuando el medium entra en contacto profundo con el espíritu y con su espíritu guía, y de alguna manera trabajan en colaboración. No es ni uno ni el otro, son los dos. Eh, por lo tanto, los lenguajes que se manifiestan y la forma en la que los guías se aparecen, también van a variar muchísimo, e incluso un mismo espíritu puede manifestarse de formas distintas a dos personas distintas. Otro punto es que cuando uno desarrolla la mediunidad, no es que si nunca en tu vida viste algo, ahora de repente vas a ver todo el tiempo. ¿Sí? No funciona así. El desarrollo de la mediunidad, sobre todo si está bien hecha, bien encauzado, es un desarrollo paulatino y que tiene que ver más bien con la concientización de ciertas señales, de ciertas formas en la que los guías se dan a entender. Si bien no creo mucho en las horas espejo y esas cosas, sí me ha pasado que de repente mis espíritus hablan a través de la gente que está en la calle. Uno nunca sabe cuando un guía está hablando a través de una persona. Por eso tenemos que respetar a todo el mundo. En realidad tenemos que respetar a todo el mundo porque todo el mundo merece respeto. Pero además, los espíritus hablan a través muchas veces de las personas que nos rodean. Una vez, les voy a contar algunas situaciones con respecto a esto. Una vez yo estaba en un tránsito laboral importante y había pedido asistencia a unos seres que me acompañaban. Y había encendido unas velas, unas cosas, había orado y me dispuse a bajar del edificio en la puerta. En la puerta encuentro un hombre, un señor, un mendigo, vivo, que me pidió ropa. En esa ocasión, no siempre tengo ropa para donar, en esa ocasión dije, sí, les voy a entregar un pantalón que no estaba siendo usado y que era casi nuevo. Cuando bajo con el pantalón, me empieza a hacer una cantidad de preguntas tremendas y dije, bueno, ¿qué es este interrogatorio? Me preguntó de qué trabajaba. Yo pensé que esta persona en realidad quería pedirme algo más, para serles sinceros. Y sin embargo, cuando me miró, me dijo, usted es docente, usted es profesor. Usted tiene que cobrar más caro por sus clases, usted tiene que hacer valer su trabajo. Empezó a darme una serie de indicaciones, de mensajes, que dije, esta es la respuesta que yo estaba buscando. Me dijo, haga esto, esto otro, esto otro. Me sorprendió.
Cuando atravesé la ansiedad, la ansiedad clínica, eh, tenía mucho miedo de no poder salir, evidentemente. Y me fui hasta lo de uno de mis primeros psicólogos, pidiéndole señales a mis espíritus. Particularmente unos espíritus de izquierda. Ya les contaré sobre la izquierda. Que no es el sendero de la mano izquierda, son otro tipo de espíritus. Y cuando bajo de, del, del autobús, del bondi, como le decimos acá, habiendo yo rezado durante todo el viaje porque estaba asustado porque iba a ser la primera entrevista que iba a tener con mi nuevo psicólogo, pidiendo a los seres que me den una señal de que todo iba a salir bien, una mujer de capa y botas negras altas cruzó frente a mí en el exacto momento en que la puerta del transporte se abrió. ¿Qué decirles? Esa persona era muy parecida a una astralidad que me acompaña con la cual yo estaba hablando, orando en mi viaje. Así que fíjense, a veces ni siquiera son mensajes sensitivos de, ay, tengo un frío, tengo un hormigueo, vi una imagen, vi un símbolo, vi una cosa. A veces la mediunidad también es una sincronicidad. Y hay que prestar atención a esas cosas. La conexión mediúmnica, si bien ha de ser más o menos controlable, es bastante variable. Entonces, la mediumnidad no es un fenómeno que se pueda controlar completamente, porque requerís de un camino, que es el camino del espíritu que quiere llegar o que puede llegar a comunicarse con vos. Entonces, no es que uno prende una lamparita y de repente el espíritu aparece. En más de una ocasión, por eso yo ya no hago misas de familiares y amigos, porque la gente se pone un poco nerviosa y me cuesta un poco lidiar con eso. En más de una sesión de estas, me ha tocado decirles que no veo el espíritu. Porque está ocupado, porque está. O sea, no puedo forzar a un espíritu a salir de su espacio de desarrollo. ¿Por qué tengo que arrastrarlo? Eso es una práctica más bien necromántica. En el contexto del espiritismo eso no tiene cabida. Por lo tanto, la mediunidad, si bien es nuestra capacidad, también requiere de que el espíritu sea capaz y tenga el permiso para comunicarse. La mayoría de los mediums no ve con el ojo físico. Esa es otra mentira. La gente piensa que nosotros vemos con los ojos todo el tiempo y todo el tiempo vemos fantasmas. En mi caso particular, sí fue así. Yo tengo, por lo menos he manifestado, la capacidad de ver con mi ojo real. Y por lo tanto, muchas veces por el rabillo del ojo o incluso entrecerrando los ojos, puedo ver imágenes bastante nítidas acerca de los espíritus que me rodean. Recuerden que yo he sido expuesto a los fenómenos espirituales desde muy chico y me he dedicado a desarrollar las habilidades desde muy chico y a veces eso colabora a esta predisposición de la vista. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad. No me hace mejor ni peor, simplemente quizás en algunos casos un poco más asustadizo, pero cada uno tiene su propia mediumnidad. ¿Sí? Bien. Hay entonces un concepto errado que dice que el medium puede percibir lo que quiera y sin embargo el medium percibe aquello que le es lícito percibir. Los mediums tenemos lo que nosotros llamamos, por lo menos en Vía y también lo aplico en la casa espírita, un espectro de percepción que marca más o menos las vibraciones, las formas espirituales que somos capaces de percibir. Entonces hay gente con un espectro un poco más amplio y gente con un espectro un poco más acotado. Eso va a tener que ver también con las capacidades y con la misión encarnativa. Otra muy común es la
la idea de que el medium constantemente escucha voces. De vuelta, no todo el mundo puede escuchar. Ni dentro del oído físico, ni dentro de la cabeza espiritual, dentro de su mente. ¿Sí? No siempre la gente escucha. Muchas veces, porque los espíritus no es que los espíritus nos den directamente un estímulo, sino que ellos nos inspiran un estímulo, nos inspiran un pensamiento. Ese pensamiento o esa sensación brota en nosotros y nos colma. Entonces los espíritus nos dan indicios, nos dan señales energéticas, fluídicas, para que nosotros podamos de alguna manera decodificar eso y llegar a un determinado estado de inspiración. Entonces, los guías, con frecuencia, hablan con nuestra voz, y nuestra voz mental. Esto no siempre es así, pero en la mayoría de los casos, yo me descubro teniendo un monólogo que termina siendo en realidad un diálogo con alguno de mis espíritus protectores. Otro mito que tengo que liberar y del cual he sido preso, ¿no? Es que la mediumnidad debe ser estudiada dentro de una práctica tradicional, religiosa. Y eso no es del todo cierto. Sí tenemos que tener una guía, es cierto. Esa guía puede ser religiosa o no. Yo entiendo que el espiritismo es la manera más amena y segura y certera de trabajar la mediunidad, pero eso tiene que ver más con una vocación moral, ética, y no con una dimensión práctica. Es lo que se hace con la mediunidad, no lo que hace la mediunidad en este punto de lo que estoy hablando. Pero uno podría estudiar técnicas no tradicionales y su mediunidad aflorar igualmente. De hecho, eso sucede. Y más aún, ojo con esto. Ahora les voy a explicar por qué. Pero uno puede desarrollar su mediunidad de manera solitaria. Pero ¿qué pasa? Cuando uno comienza, no tiene la noción de discernir, para poder discernir lo que es verdad de lo que es impostura, como dice Kardec, lo que es bueno de lo que es malo. Muchas veces somos presas de la confusión de espíritus obsesores. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Por eso sugiero que aún así busques una persona capacitada para poder educarte en tu desarrollo mediúmnico. Pero es cierto, se puede estudiar fuera de un contexto tradicional. Aunque en este lugar amamos la tradición. Obviamente que no todo el mundo entonces se comunica con seres familiares. Por ejemplo, a mí ese tipo de comunicación me cuesta un poco más. Pero con los espíritus guías tengo una relación un poco más amena en cuanto a comunicación. Obviamente que esto tiene que ver con lo ya expuesto en relación eh, al espectro mediúmnico, ¿no? Pero también nos da a entender que el fenómeno mediúmnico nos hace ahondar, profundizar en las cosas que necesitamos profundizar y ahondar. Y hay una cuestión, ¿no? De que la comunicación entonces no es solo con seres de luz, no es solo con seres dolientes, ni una cosa ni la otra. Muchas veces es con todo. Y en algún punto, esto no lo hagan a menos que sepan cómo hacerlo, pero la comunicación, la conversación en ese trabajo de hacer entender al espíritu obsesor que tiene que liberarse, es siempre, como dice uno de mis espíritus acompañantes, Pedro, que ahora es jefe de la casa, cuando uno desobsede, se autodesobsede. Cuando uno libera a una persona de influencia negativa, uno también se libera de esa influencia negativa.
porque hay un proceso de educación. Bueno, más o menos hemos estado abarcando algunas cosas que me han estado preguntando también y que me parecía importante desmentir. ¿Vos has desarrollado la mediumnidad? ¿Has estudiado conmigo? ¿Sos alumno mía? ¿Sos de la casa espírita? No sé, ¿sos de vía? ¿Sos nuevo? ¿Nueva? Contame un poquito cómo sentís estas comunicaciones, estas sensaciones. En entregas posteriores, ¿les gustaría que tuviéramos un periodo de práctica? Les puedo dar algunos ejercicios. Pero por ahora, muchas gracias por escucharme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en dónde me estén escuchando. Que la bendición de los buenos seres les alcance y luz y progreso. Nos vemos.